Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 2. Mi infancia. Nací el 18 de abril de 1925 en Saint-Jacques, Nueva Brunswick, un pequeño pueblo cerca de la frontera con la provincia de Quebec, al este de Canadá. Fui el quinto hijo de una familia de 8 hermanos. Mis padres eran devotos católicos franceses. Por parte de mi padre, 2 de sus hermanas eran monjas y su hermano menor era un sacerdote que más tarde se convirtió en monseñor de la Iglesia Católica Romana. Incluso ahora no puedo dejar de admirar la diligencia con que mis padres siguieron las enseñanzas y los requisitos de su iglesia. Hasta donde yo recuerdo, rezábamos en familia todos los días. Recuerdo bien el momento del rezo de la tarde. El rosario era el punto principal del ritual, pero también repetíamos las letanías de los santos. Esto consistía en invocar los nombres de un centenar de santos para pedir que oraran por nosotros. Como las rodillas nos dolían por permanecer arrodillados por largo tiempo, los niños éramos alentados a ofrecer el sufrimiento a Dios, porque podría ser utilizado para aliviar a una pobre alma del tormento de las llamas del purgatorio. Mi familia practicaba muchas clases de humillación del cuerpo con el fin de recibir el favor de Dios. Cada viernes nos absteníamos de comer carne. El primer viernes de cada mes, quien se confesaba y comulgaba regresaba con la seguridad de que beneficiaría a alguna pobre alma con 5,000 días menos en el purgatorio. En aquel tiempo, eso significaba quedarse sin comida y sin agua desde la noche anterior, hasta después de la comunión de la mañana siguiente. En ciertas épocas del año, nuestra familia también tenía la costumbre de pasar toda una noche en vigilia. Hacíamos una cadena de oración para que cada uno de nosotros se arrodillara durante 1 hora delante de una estatua para repetir el rosario y otros rezos. La Cuaresma, antes de la Pascua, fue también un periodo de intensa automortificación. Mis padres amaban a Dios y todas sus actividades giraban en torno a Dios. Agradar a Dios era el principal objetivo de ellos. A los 3 años de edad enfermé gravemente. Los médicos creían que no me pondría bien. Incluso mi padre llegó a hacer los arreglos para mi funeral. Mi madre le prometió a Dios que si me sanaba, ella haría todo lo posible para que de grande yo fuera un sacerdote, pues así yo viviría para glorificar su nombre y llevaría a otros a servirle. Ella cuenta que comencé a mejorar inmediatamente y que mi recuperación fue rápida y completa. Cuando llegó el momento de la preparación para mi primera comunión, cuanto más memorizaba el catecismo, es decir, los mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia Católica, más difícil era armonizar sus enseñanzas con lo que sabía del Evangelio de Cristo. Antes del sermón del domingo, el sacerdote leía un capítulo de uno de los 4 evangelios o de una de las epístolas. Esa parte me gustaba mucho. Durante un espléndido día de invierno, cuando tenía alrededor de 7 años, estábamos regresando a casa de la iglesia. El sol resplandecía y una veintena de trineos tirados por caballos transitaban por la calle. El sonido de sus campanas no facilitaba la conversación. Todos caminábamos sin pronunciar palabra hasta que yo rompí el silencio y le pregunté a mi madre: ¿por qué Jesús fue tan bueno con las personas cuando anduvo en la tierra y llegó a ser tan malo después de ascender al cielo? ¿Por qué haces esa pregunta?, dijo ella. ¿Por qué un Dios tan bueno quemaría a la gente en el purgatorio durante cientos de años solo por pequeñas ofensas?, le pregunté de nuevo. Por supuesto que él no practica lo que enseñaba. Tú y papá practican lo que nos enseñan. ¿Y por qué él no? Ustedes nos enseñan a perdonar las ofensas. Dios también debería perdonar por completo, ¿no crees? Mientras veía su rostro me di cuenta de que este razonamiento la dejó perpleja. Mi padre trató de ayudarla apelando a las autoridades superiores. ¿Sabes, hijo? Es como dijo una vez tu tío Félix el sacerdote. Dios odia tanto el pecado que tuvo que asociarlo con una pena muy dura para enseñarle a la gente que se arrepintieran de él. Por otra parte, el Papa conoce otras buenas razones para que Dios use el purgatorio, y nosotros no debemos cuestionar la autoridad del Papa. Como cualquier otro niño de mi edad, también aprendí y acepté la doctrina de la transubstanciación.
creyendo que en la Eucaristía el sacerdote convertía el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Pero el domingo de Pascua de 1937, el año en que mi madre murió, escuché algo que me hizo pensar todo lo contrario. El sacerdote estaba leyendo uno de los evangelios sobre la resurrección de Cristo. Me asombró saber que Jesús tuvo problemas para convencer a sus discípulos de su resurrección, que Él era un ser real, de carne y hueso y no un espíritu. Algunas preguntas interesantes surgieron en mi mente. ¿El cielo podría ser un lugar real como la tierra, donde la gente de carne y hueso puede vivir vidas reales en lugar de espíritus flotando en las nubes? También me preguntaba si Jesús no es un espíritu, ¿cómo puede ser parte de la hostia? Para algunas personas puede resultar difícil entender cómo un niño pequeño puede perder su fe en Dios y volverse en contra de la religión como lo hice yo. Tal vez lo puedo explicar narrando algunos episodios. Cuando era un muchacho estaba profundamente impresionado por lo que veía y oía en la vida de los adultos. Nuestra casa era un lugar de paz y alegría. Nuestros padres nos dieron un buen ejemplo de cómo las personas deberían relacionarse. Practicaban la bondad y la consideración por los demás y por tanto esperaban que también nosotros fuéramos bondadosos, gentiles y que perdonáramos las faltas. Nuestros padres siempre ayudaban a los pobres y necesitados. En mi opinión, pensaba que Dios debería ser por lo menos bondadoso y compasivo con los seres humanos de la misma manera que Él espera que lo seamos unos con otros. Una experiencia particular dejó mi mente perpleja. En aquel tiempo, las personas no usaban sus coches durante los meses de invierno y a veces daba mucho trabajo hacerlos funcionar bien cuando llegaba la estación más caliente. Mi padre decidió traer un mecánico que vivía en Edmundston para que pasara unos días con nosotros y arreglara su Ford Modelo A. Antes de salir para ver a aquel hombre, papá dijo: «Este señor es un protestante, pero es una buena persona y un excelente mecánico. Por favor, niños, presten atención. Puede ser que en la oración del mediodía, antes de comenzar a almorzar, él no participe. Por favor, no se queden mirándolo y sobre todo, no hagan preguntas embarazosas sobre su religión. ¿Entendido?». Mientras hablaba, papá me miraba directamente y todos respondimos al unísono: «Sí, papá». Durante 3 días el hombre trabajó en el coche. Me gustaba verlo. Él era todo lo que papá me había dicho y mucho más. Era amable y parecía disfrutar hablar conmigo y no utilizaba un vocabulario profano. Mi padre era el dueño y gerente de 3 fincas. Le daba trabajo a muchas personas. A menudo, al aceptar un nuevo empleado, lo oía decir: «Amigo, sé que nos vamos a entender muy bien. No es difícil agradarme, pero quiero que nunca se olvide de una cosa. Mi esposa y yo no permitimos que las personas que trabajan para nosotros blasfemen el nombre de Dios o el de los santos. Tenemos niños que intentamos educar en el respeto a Dios. Por lo tanto, tenga cuidado con su vocabulario». A pesar de esa solicitud, frecuentemente lo olvidaban en el trabajo y sus malas palabras hacían bajar a todos los santos del cielo. Pero aquel mecánico protestante, cuando se lastimaba o se machucaba un dedo, apenas decía: «¡Ay, qué dolor!». En cuanto a la oración del mediodía, descubrí que el mecánico era más reverente que nosotros. Cuando papá decía «oremos», el mecánico inclinaba la cabeza, cerraba los ojos y juntaba las manos. Nosotros nunca cerrábamos los ojos y recitábamos lo más rápido posible. Después de que el hombre se fue, algo me preocupaba y no pude sacarlo de mi cabeza. Fue una frase que había aprendido de memoria en el catecismo. «Hors de l'Église catholique apostolique et romaine, il n'y a point de salut», que traducido significa: «fuera de la Iglesia católica romana no hay salvación». Mi madre se dio cuenta de que algo me inquietaba y procuró descubrir qué era. Le pregunté: «Mamá, ¿a dónde van los buenos protestantes cuando mueren?». «Esta es una buena pregunta, hijo. ¿Por qué lo preguntas?». Le repetí lo que había aprendido de memoria en el catecismo.
Ella admitió que no lo sabía y me sugirió que le preguntara a mi tío sacerdote cuando viniera a visitarnos. Ella quedó perturbada con mi pregunta porque en la cena le preguntó a mi papá y pidió su opinión acerca del asunto. Él no tenía mucho que decir, pero comentó que pensaba que Dios no dejaría a una persona buena fuera del cielo, ya fuera católica o protestante. Probablemente, sugirió mi padre, cuando un buen protestante muere, los ángeles lo llevan al cielo por la puerta de atrás. Los protestantes no tienen el honor de ser recibidos personalmente por San Pedro, pero ellos no deberían preocuparse, con tal que consigan entrar. No deberían esperar ser tratados como personas importantes. Después de todo, sus antepasados cometieron un grave error al salir de la Iglesia Católica, y lo único que pueden esperar es que todos sus descendientes sufran las consecuencias. Llegué a la conclusión de que probablemente su razonamiento era correcto, pero las solemnes palabras de aquella frase no salieron de mi mente. Fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Transcurrieron algunos meses. Finalmente supimos que el tío Félix, el sacerdote, nos visitaría. Entonces pedí a mi papá que cuando se presentara la oportunidad le preguntara qué le sucedía a los protestantes buenos después de la muerte. Al final de su estadía en nuestra casa, papá se volvió a mi tío y le preguntó: «Félix, dime por favor, ¿a dónde van los muertos protestantes cuando mueren?» «¿Por qué lo preguntas?», respondió. Papá explicó entonces mi pregunta a la luz de lo que estaba escrito en el catecismo. «Lo que Roger mencionó del catecismo es correcto», dijo el tío Félix. «No hay salvación fuera de la Iglesia Católica independientemente de quién pueda ser la persona». Su declaración dio paso a un largo debate sobre el tema. Mi padre dijo que no sería justo por parte de Dios impedir la entrada de un protestante bueno en el cielo. Mi tío trató de enfriar el calor de la discusión, sugiriendo que cuando un buen protestante muere, su alma probablemente iría al limbo. Se supone que este es el lugar donde se dirigen las almas de los niños no bautizados cuando mueren. «Yo sé una cosa», concluyó el tío Félix. «Según la Iglesia Católica Romana, ningún protestante bueno o malo irá al cielo y nunca verán a Dios. Y recuerden que no fui yo quien inventó las reglas, yo solo las enseño. Si hubiera alguna posibilidad de que un protestante fuese al cielo, nuestro Santo Padre el Papa sin duda nos lo hubiera dicho». Esa experiencia dejó grabado en mi mente un gran signo de interrogación sobre la justicia de Dios. El tiempo pasó y un par de años más tarde la cuestión de la justicia de Dios resurgió. En una hermosa tarde de julio, un hombre entró a la casa para decirle a mis padres que un vecino había muerto repentinamente mientras trabajaba fuera de su casa, a unos 10 kilómetros de allí. Todos quedamos conmocionados al escuchar la siguiente declaración. Murió sin tener a su lado un sacerdote que le oficiara el último sacramento de la Iglesia Católica. También dijo que el hermano del fallecido llevaría el cuerpo a casa. El hombre se fue moviendo la cabeza diciendo: «Es triste, muy triste, muy triste». Recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer. No pasó mucho tiempo cuando vimos que una vieja carroza tirada por un caballo avanzaba lentamente por el camino. Una manta cubría el cuerpo. El conductor estaba sentado adelante. Las piernas le colgaban y su cara reflejaba desesperación. Una pareja de vecinos llegaron a nuestra casa para hacer una llamada. Mi familia tenía uno de los 2 teléfonos en kilómetros a la redonda. Se sentaron con nosotros en el balcón delantero. Cuando la carroza con el ataúd pasó frente a nuestra casa, mi madre comentó: «Si tan solo hubiera habido un sacerdote para perdonar sus pecados mortales y evitarle ir al fuego del infierno. Esperemos que solo tenga pecados leves en su conciencia, que ya solos representan muchos años en las llamas del purgatorio». A lo que mi padre agregó: «Debemos recolectar dinero para celebrar algunas misas por la paz de su alma. De otra manera, no sé cómo las podrán pagar la viuda y los niños». Uno de los vecinos tomó la palabra. «Debo decirle que usted puede guardar su dinero.
Me inclino a pensar que en este momento él ya está en el infierno. Vean, señor y señora Murnau, este hombre era conocido por tener los dedos largos. Lo que quiero decir es que a veces se apropiaba de objetos que no eran suyos. Esa acusación es muy grave, dijo papá, y a menos que tenga pruebas, me gustaría que no dijera nada más. Lo siento, pero ¿se acuerda que el año pasado, más o menos por esta fecha, usted no podía encontrar una cadena de jalar troncos que había comprado pocos días antes? Si usted fuera a mirar en la casa del difunto, en determinado lugar encontraría la cadena. Yo la vi allí hace unos días. Incluso hablé acerca de esto con el fallecido y me dijo que la había tomado prestada de usted, solo que usted no lo sabía. Por unos momentos mi padre permaneció sin palabras, pero pronto recuperó la compostura y dijo: «Estoy sorprendido, pero escuchen todos. Quiero que todos sepan que ante Dios estoy dando al difunto la cadena que me pidió prestada, a pesar de no tener la intención de devolverla. Es más, si hubiera tomado cualquier otra cosa de la que no tengo conocimiento, también se la dono. De esta forma su alma está libre de cualquier condena que pueda merecer ante los ojos de Dios». El vecino retomó la palabra. «No quiero faltarle el respeto a Dios, pero ahora estoy pensando que usted es mucho más amable que Dios. Debo admitir que este es el gesto más bonito que he visto o escuchado. En realidad, debe ser el primer ser humano que fuerza a Dios para sacar un alma del fuego del infierno y ponerlo en el purgatorio, hasta que esté completamente purificado a fin de entrar en el cielo». Durante muchos días este episodio tuvo gran impacto en mí. Este incidente volvía a mi mente y meditaba en él. Estoy de acuerdo con el vecino. Mi padre tenía un carácter más noble que el Dios a quien servía. Llegué a la conclusión de que Dios era demasiado injusto al obligar a las almas a sufrir en el purgatorio, cuando sus parientes no tenían suficiente dinero para enviar a celebrar misas. La experiencia que más contribuyó a volverme completamente en contra de Dios fue la muerte de mi madre. En la primavera de 1937, ella fue al hospital para someterse a una cirugía. Después de 2 semanas fue dada de alta, solo para pasar sus últimos días en casa. Con solo 12 años de edad, yo tenía una mente demasiado impresionable. Un día, al regresar de la escuela, fui a su habitación para besarla en la frente como todos los días. «Por favor, siéntate», me dijo ella. «Tengo que decirte algo muy importante para los dos. Como sabes, no me queda mucho tiempo por vivir y quiero que recuerdes este consejo. Cuando vayas abriéndote camino a través de la vida, muestra tu aprecio por la bondad que otros tienen contigo. Agradece aunque sea solo un vaso de agua. Las personas que expresan su aprecio por los pequeños favores reciben mayores beneficios». En aquella época era costumbre velar a una persona en casa en lugar de una capilla funeraria. Durante 3 días, amigos, parientes y vecinos vinieron a rendir homenaje y orar por el alma de mi madre. En el día del entierro, mucha gente pensaba que mi mamá estaba en el cielo junto a Dios, por los muchos rosarios que se rezaban en su nombre. Pero lo que nos hizo sentir mejor fue el hecho de que mi papá mandó celebrar misas gregorianas a favor de su alma. Como nuestro tío Félix explicó, las misas gregorianas son la cosa más maravillosa que puede acontecer para el alma de un ser querido fallecido. Dijo que fueron ideadas por el Papa Gregorio I, quien se preocupaba de modo especial por las almas en el purgatorio. Así que la familia hizo los arreglos para la celebración de 300 misas de forma simultánea en varias parroquias, conventos, monasterios y en otros lugares el mismo día. Según él, estas misas tienen un poder redentor suficiente como para llevar a un alma directamente al cielo sin pasar por las llamas del purgatorio. Ese mismo día oí a un pariente decir que las misas gregorianas costaban $1 cada una. En otras palabras, toda la serie costaba $300. En mi mente
vino la idea de que éramos verdaderamente privilegiados, porque mi padre tenía condiciones de ayudar a mi madre para ir al cielo de una manera tan hermosa. Fue entonces cuando me acordé de una mujer de nuestra parroquia que había muerto 6 meses antes. La familia era demasiado pobre para celebrar cualquier misa a su favor. Por tanto, tendría que sufrir en el purgatorio. Los arreglos para su entierro habían dejado a mi padre muy enojado, porque él era miembro de la Comisión de Servicio Social de nuestra parroquia. Esa noche, ya sentados a la mesa para cenar, decidió quedarse sin comer. Percibiendo su mal humor, mi mamá le preguntó cuál era el problema. Tal vez lo mejor sea contarles, dijo mi padre. Pasé la mayor parte de la tarde en el presbiterio de la iglesia, con otros miembros del comité, discutiendo los problemas de los pobres de nuestra parroquia. El principal punto de interés fue la compra de un ataúd para la anciana Annie. No me opongo al ahorro de gastos, pero cuando el padre Paquín le preguntó al director de la funeraria cuánto se podía ahorrar si antes de la sepultura se quitaran el crucifijo y las asas del ataúd, yo estaba enojado y estuve a punto de decirle algunas cosas a ese sacerdote. Sin embargo, me contuve por respeto a su oficio. Para poner fin a la discusión, le dije que yo pagaría la diferencia. Cosas de ese tipo de alguna forma me irritan. Es triste ser pobre hoy en día, sobre todo cuando llega el momento de morir. Al recordar estos dos incidentes, no conseguía dejar de pensar que Dios era gravemente injusto al permitir que la miseria siguiera en el mundo. Con el pasar del tiempo perdí la confianza en Dios y en la iglesia, y decidí que cuando tuviera la edad suficiente para mantenerme, no tendría nada que ver con Dios ni con la iglesia. En el otoño de 1937, mi hermano Edgar y yo fuimos enviados por mi padre a un internado administrado por monjas de l'Hôtel Dieu de San Basil. El gran número de instrucciones religiosas que recibí en este lugar solo sirvió para endurecer aún más mi corazón. Por las apariencias nadie podía imaginar lo que realmente estaba pasando por mi mente. Poco a poco me alejé de Dios, con repugnancia y odio. Pasaron algunos años. Vino la Segunda Guerra Mundial y con ella el llamado a servir a mi país.